Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 24 y versículo 1, donde dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. El texto está señalando que Abraham era ya viejo. Concretamente tenía 140 años de edad, mientras que Isaac tenía 40 años. Como ya se ha visto en el capítulo anterior, Sara había muerto, y ahora ya era el tiempo preciso para que Isaac tomase una esposa y comenzare una nueva familia, haciendo así que el plan del diseño por Dios continuase adelante. Es por eso que Abraham, él se dio cuenta de que su hijo debía tener una esposa de entre su propio pueblo, pues había tenido alguna revelación del Dios verdadero, es decir, de Jehová, y alguna comprensión de él. Es por eso que era importante para él que Isaac y su esposa, quienesquiera que fuese, estuviesen unidos por una fe común. Además, era deseable que ella no fuera una recién convertida, sino alguien con madurez en las cosas del Señor. Y por último, tenía que ser una virgen y dispuesta a vivir con Isaac lejos de su familia. El primer versículo de este capítulo está declarando y afirmando que el patriarca no solo era ya viejo, sino que ya sufría alguna de las consecuencias propias de la edad avanzada. La expresión de edad avanzada parece referirse a esa condición, como señala la Reina Valera 1960, dice que bien avanzado en años. Y las palabras finales de este versículo 1 dice: y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Se refiere a las riquezas del patriarca. Nótese que Abraham era un hombre feliz, que tenía una bendición para él y su descendencia. Y sin embargo, Abraham tenía su pero, porque todavía Isaac no estaba casado, y tal vez él poco soñó durante 20 años después el que iba a construir la casa de Abraham iba a permanecer sin hijos. Sin embargo, así fue. Siempre hubo una prueba para la fe de Abraham, pero incluso sus pruebas fueron también bendecidas porque Dios bendice a Abraham en todo. Continuar con el versículo 2, donde dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Por lo tanto, Abraham llamó a su siervo, como dice aquí, el más viejo de su casa. Por alguna razón no se menciona el nombre aquí del siervo, pero lo más probable es que fuese el damasceno Eliezer, como señala Génesis capítulo 15, versículo 2, quien realizara la administración total de la casa de Abraham. El juramento que Abraham demandó de su siervo es descrito con erudición por Leopold, cuando habla y dice de esta manera, que el vocablo muslo o lomo aquí en verdad es considerado como el sitio de los poderes procreativos y por metonimia toma en consideración todos los descendientes. Nótese, por ejemplo, pasajes como el capítulo 46, versículo 26, donde dice: todas las personas que vinieron procedentes de sus lomos. Por consiguiente, esta forma de juramento se refiere particularmente a los descendientes y es tomada en referencia a ellos. Pero note que no podemos detenernos sin considerar esta declaración en su sentido correcto. Porque cuando consideramos con cuánta impaciencia creyentes desde el tiempo de Adán
participan la llegada de un Salvador que había de nacer y también como Abraham en Génesis capítulo 12 versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es por eso que Abraham sabía y creía que de su propio linaje vendría ese Salvador. No podemos hacer otra cosa sino aceptar la postura ortodoxa mantenida por los padres apostólicos desde la antigüedad, que ese juramento fue administrado con miras al Salvador, que vendría del linaje de Abraham. El desarrollo del proceso se centra en este hecho prominente, ya que este mismo tema de juramento se encuentra además solamente en Génesis capítulo 47 y versículo 29, donde dice: y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Por consiguiente, no encontramos aquí un remanente de una vieja costumbre, que ya no es entendida, ni el remanente de un símbolo de algún culto fálico. Ni esto era un juramento por el órgano viril, porque la mano era puesta debajo del muslo, ni son una buena ilustración o paralelos las analogías actuales aludidas por los comentaristas como las que se usa entre los árabes y también los egipcios. Por tanto, aquí tenemos un juramento piadoso, hecho también por un hombre piadoso, tomado y administrado a la luz de su gran esperanza, el Salvador venidero. Jehová, como el Dios del pacto, es aludido de la manera más apropiada como aquel por quien el siervo hace el juramento. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Note que se le pide al sirviente que jure por Jehová Dios del cielo y de la tierra, es decir, por el Dios del pacto y del Creador. La terminología se hace eco de los primeros capítulos de Génesis, pero la frase completa es exclusiva de este capítulo, ya que el paralelo más cercano es en el capítulo 14, versículo 22, donde Abraham dice: lo juro solemnemente por el Señor, por Elohim, creador del cielo y de la tierra. Nótese que toma la frase del Dios del cielo y de la tierra. Debe ser tardío porque Dios del cielo y de la tierra aparece más a menudo en la literatura posterior al exilio. Es injustificado. Como ya se ha señalado, esta partícula combinación, la frase, es única, pero tiene su paralelo más cercano, como acabo de decir, en el capítulo 14, versículo 22, un texto indudablemente antiguo. También puede, como sugiere Jacob, refleja la costumbre de llamar al cielo y a la tierra para presenciar actos legales tales como pacto. Deuteronomios capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y también en Isaías capítulo 1 y versículo 2 dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Por otro lado, la insistencia en no casarse con cananeos se repite repetidamente en la ley. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículo 16 dice: o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses,
harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Deuteronomios capítulo 7, versículo 3 dice: y no emparenterás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Aquí, por tanto, Abraham enuncia el principio por primera vez y más tarde Isaac envía a Jacob de regreso a la casa de su padre para encontrar una esposa. Génesis capítulo 28 y los versículos 1 y 2 nos dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Nótese que este santo hombre cuidó de la pureza de su familia, sabía también el mal efecto que una esposa cananea podía tener sobre su hijo y también sobre su descendencia. Por tanto, fue particularmente cuidadoso aquí. Ojalá todos los padres fuesen iguales. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Continuará con el versículo 4, donde dice: sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Le está diciendo aquí, sino que irás a mi tierra, es decir, mi país, Mesopotamia. Génesis capítulo 24, versículo 10 nos dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Siendo en gran parte tomado por el país entre esos de 2 famosos ríos, es decir, el Éufrates y el Tigris, de cuya situación tiene esos nombres. Entonces Caldea, de donde vino Abraham. Génesis, capítulo 11 y versículo 31 dice: y tomó tarea Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Cardeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. También le sigue diciendo mi parentela, es decir, la familia de Nacor, acerca del aumento del cual él había recibido información, como así señala el capítulo 22, versículo 20, donde dice: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, que justamente prefería antes que los cananeos, en parte porque, aunque eran idólatras, como se ve por ejemplo en Génesis capítulo 31 y versículo 19, donde dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Sin embargo, también adoraron a Dios, el verdadero, junto con los ídolos, como puede deducirse en el capítulo 24, versículo 31, donde dice: y le dijo: ven, bendito de Jehová, porque estás fuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Por tanto, había más esperanzas de la conversión de algunos de aquella familia, y en parte porque vivían a una gran distancia del lugar donde Abraham y su posteridad vivieron y debían vivir, y por lo tanto una de esa estirpe sería más fácilmente desenredada de su superstición e idolatría, porque estaba apartada de la influencia de los malos consejos y ejemplos de sus parientes más cercanos, y en parte porque eran de la raza del bendito Sem y no de la maldita Canaán.
continuara con el versículo 5, donde dice: el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde salites? Nótese aquí la prudencia y piedad de este buen hombre, quien antes de prestar juramento indaga diligentemente sobre la naturaleza y condición del mismo, y menciona expresamente la excepción que parecería, por supuesto, suponerse en él. También nótese que el sirviente tuvo mucho más cuidado, ya que aquellos que juran con demasiada facilidad no saben que dentro de mucho jurarán hasta que no les importe el qué. Mejor aún es para el cristiano recordar las palabras de Cristo: no jures de ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. En caso de que ella no venga acá, no prometas que él irá allá. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque había más peligro de infección por parte de su esposa y su familia debido a su conversación amistosa familiar y constante con él, que el de los cananeos, que eran extraños para él y vivían separados de él y solo tenían pequeña conversación con él. En segundo lugar, porque el mandato de Dios a Abraham de que saliera de Caldea y entrara en Canaán se extendió también a su posteridad, a quienes Dios obligaría a morar allí todo el tiempo que pudieran, para que pudieran vivir en una fe constante y en una expectativa del cumplimiento de la promesa de Dios a darle esta tierra. Ahora bien, ¿cómo podría llevar Isaac allí de nuevo, donde él nunca estuvo? Nótese que se podría decir que Isaac estuvo allí virtualmente o en los lomos de su padre, como se dice que Leví pagó diezmo a Melquisedec por medio de Abraham, en cuyos lomos estaba. En segundo lugar, esto nuevamente se puede también referir al sirviente, que cuando volviera de nuevo no llevaría a Isaac con ellos. En tercer lugar, podría razonablemente suponer que Isaac debe ir allí una vez para buscar a su esposa, porque ella, viniendo tan repentinamente a él, fue algo inesperado, pero no quería que le prometiera que una vez que lo hubiera hecho, iría allí de nuevo para vivir allí con ella. Y nótese que sabía que Dios le había llamado a él y a su parentela para heredar la tierra de Canaán, y por tanto, él no estaba dispuesto a que volviera a sus antiguas moradas. Continuará con el versículo 7, donde dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Note cómo dice que el Señor Dios de los cielos enviará su ángel delante de ti. Esto note que fue dicho en respuestas a las preguntas naturales del sirviente sobre qué proceder debería de seguir en la eventualidad de ciertas contingencias específicas. Abraham no había recibido ninguna revelación con respecto a esta misión, pero él concluyó justamente de su experiencia pasada que el Dios del pacto, a quien había servido fielmente y que le había dado tantas muestras de su aprobación y bendición, hallaría el camino para la realización exitosa de esa embajada que estaba planeada para la promoción de los intereses de su reino. Había visto ángeles y oído su voz, pero sabía que también invisibles y no oídos se empleaban en servir a los siervos de Dios.
Hebreos capítulo 1 y versículo 14 dice: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nótese que es tan sencilla la fe, y esta fue la misma gloria de la fe de Abraham, que era tan simple, era tan infantil. Puede que haya muchas millas de distancia o kilómetros de distancia hasta Padán Aram, pero a la fe esto no le importa. Cuando dice que mi Dios enviará su ángel, podemos apreciar que muchas veces estamos en dificultades y penurias, pero si nuestra fe estuviera en un vivo ejercicio, haríamos la voluntad de Dios mucho más fácilmente. Por tanto, seamos de buen corazón y de buen ánimo en todos los asuntos, porque, sin duda, el ángel de Dios irá delante de nosotros. Y voy concluyendo con esto. Antes de prestar juramento, el criado pregunta si, en caso que ninguna mujer de su parentela lo siguiera a Canaán, Isaac sería conducido a la tierra de sus padres. Pero note que Abraham rechazó tal propuesta, porque Jehová lo tomó de la casa de su padre y le había prometido la tierra de Canaán en posesión. También liberó al siervo, si fuera el caso de juramento que había hecho, en la seguridad de que el Señor, por medio de su ángel, traería de allí mujer a su hijo de ese lugar. Amigo y amiga oyente, los padres siempre desean lo mejor para sus hijos. ¿Cómo no? Desean darle unos buenos estudios para que el día de mañana ellos puedan ganarse la vida. También desean que se casen con una buena mujer, que tenga una buena conducta, para que así el día de mañana puedan ellos fundar una familia. Sin embargo, la mayor preocupación de los padres debería de ser que sus hijos sean creyentes en Jesucristo, para que el día de mañana, cuando mueran aquí en la tierra, vayan con Jesucristo por toda la eternidad con Él. Amigo y amiga oyente, todas las bendiciones para tu vida pueden venir de parte de Dios, ya que siempre que tú tengas en tu corazón y en tu vida a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es por ello que es necesario que primeramente tú le recibas en tu vida, en tu corazón, y decidas, por un acto de fe, seguirle todos los días de tu vida. De manera que yo ahora te invito a que tú así lo hagas. Ora conmigo si nunca antes la has hecho esta oración que yo voy a hacer. Acompáñame y di: Señor Jesucristo, sé que el día de mañana llegará. Llegará el día en que tenga que partir de aquí de la tierra. Pero ahora tú me has hablado a través de tu palabra y vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y aceptándote como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.